Hola, bienvenido o bienvenida de nuevo. Como ya leíste en el título, toca hablar sobre la peste negra, una enfermedad muy conocida, si no es que la más conocida. Sin duda, fue una pandemia que marcó toda la Edad Media, y no solo la Edad Media, ya que marca un antes y un después. Demuestra lo importante que es la higiene y pone en jaque a la medicina medieval, demostrando las carencias y las cosas que se tenían que mejorar de la época. Pero mejor comencemos. La peste negra. Los registros históricos que se tienen de la mayor peste de la historia son del año 1346, año en el que se cree se dio el inicio de esta pandemia. La ciudad donde se da el primer brote o donde inicia todo es Cafa, lo que actualmente es Feodesia, ubicada en la península de Crimea a las orillas del Mar Negro. Durante ese año, es decir, 1346, la ciudad estaba asediada por el ejército mongol. Dentro de las filas de este ejército fue donde se manifestó la enfermedad. Los mongoles hicieron lo que se podría considerar como el primer ataque biológico de la historia, ya que en las catapultas cargaban a sus muertos para posteriormente lanzarlos dentro de la ciudad. Esto propagó la enfermedad en la ciudad y se tiene constancia de que la enfermedad logró salir en barco, obviamente por un portador, en octubre de 1347. Fueron los comerciantes los primeros que notaron la enfermedad. Aterrados por esta, intentaron escapar de la ciudad de Cafa, abordaron los barcos y pusieron rumbo hacia Messina, lo que correspondería al sur de Italia. Lo que no sabían es que llevaban consigo la enfermedad. A finales de 1347, la enfermedad se esparció por todo el continente. Llamémoslo casualidad o simplemente mala suerte, pero durante ese año se libró una guerra. Una especie de guerra de sucesión por el trono, entre el reino de Nápoles contra el reino húngaro. Esta guerra se da ya que el rey Luis I de Hungría reclamaba el trono debido al asesinato de su hermano a manos de su esposa. La del hermano, no te confundas. La reina Juana I de Nápoles. Lo que no sabía es que había un enemigo casi invisible, la cual tuvo su estallido inicial durante este enfrentamiento. Lo que se conoce como la peste negra atacó a los ejércitos y, viendo tantas bajas en los dos bandos, decidieron posponer este enfrentamiento. Los húngaros decidieron regresar al centro de Europa, una vez más llevando consigo la enfermedad y, claro, expandiendo así la enfermedad por todo el centro de Europa. La peste se expandió desde Italia por toda Europa, afectando territorios de las actuales Francia, España, Inglaterra, Bretaña, Alemania, Hungría, la península escandinava y Rusia. Durante la Edad Media, la medicina de ese entonces no estaba preparada ni siquiera para investigar esta enfermedad, mucho menos para hacerle frente. Por lo tanto, hubo muchos sacrificios que se pueden ver como actos heroicos. Si nos guiamos en las fuentes de la época, por ejemplo, Giovanni Boccaccio, quien escribió el Decamerón, o algunos otros autores, las fuentes señalan que la enfermedad era brutal. Una persona podía estar bien por la tarde y morir esa misma noche, claro, en los casos más severos. Pero, ¿cuáles eran los síntomas? Bueno, se habla de fiebre alta, incluso superando los 40 grados, tos y estupos sanguinolentos, sangrado por la nariz y otros orificios, sed aguda, manchas en la piel de color azul o negro debido a pequeñas hemorragias cutáneas, aparición de bulbos negros en ingles, cuello, axilas, brazos, piernas o tras las orejas, debido a la inflamación de estos ganglios permanecientes del sistema linfático, ganglios en las puntas de las extensiones, ruptura de los bulbos superando líquidos con un olor pestilente. El fallecimiento de un infectado se podría dar en 14 horas aproximadamente. El nombre de la peste negra se debe a las manchas o bulbos y al aspecto producido por las gangrenas de los dedos de manos y de pies. De aquí sale el calificativo negra, y peste surge del olor producido luego de la ruptura de estos bulbos o de las lesiones, dándole el nombre que conocemos, la peste negra. El origen de la peste se debe a una bacteria llamada Yersinia pestis, descubierta por los bacteriólogos Kitasano y Yersin. Esta bacteria atacaba a las ratas negras, además de otros roedores, pero eran los parásitos que vivían en ellas las que transmitían la enfermedad a los humanos, en especial las pulgas, ya que ellas
al morder a los humanos le transmitían la peste. Esta enfermedad es lo que se conoce como un zoonosis, es decir, una enfermedad que pasa de los animales a los humanos. Las ratas estaban muy presentes en la vida cotidiana de la humanidad medieval, haciendo que la transmisión fuese mucho más fácil. Sumado a la poca higiene de la época, tenemos una combinación fatal. La bacteria rondaba los hogares durante un periodo de entre 16 y 23 días antes de que se manifestaran los primeros síntomas de la enfermedad. Transcurrían entre 3 y 5 días más hasta que se produjeran las primeras muertes, y tal vez una semana hasta que la población adquiriera conciencia plena del problema en toda su dimensión. Las autoridades de distintas ciudades, luego de observar, llegaron a la conclusión de que la enfermedad aparecía en menos de 39 días y que una persona que se lograba recuperar adquiría cierta inmunidad hacia la enfermedad. Es por eso que apareció lo que conocemos hoy en día como la cuarentena. El origen de la cuarentena ya está en el canal por si quieres pasar a verlo, claro, después de ver este video. Lo cual se aplicaba a barcos, comerciantes o viajeros para evitar que entraran a las ciudades o a los puertos de las grandes ciudades. Pasando los 39 días, luego de ver que no tenían la enfermedad, se les permitía pasar. En el Decamerón se cuenta que las iglesias no contaban con el espacio suficiente para todas las bajas que provenían de la peste. Siendo así, se pensaron en soluciones como hacer grandes fosas comunes para los afortunados. La mayoría simplemente eran arrojados a las calles. La medicina medieval no tenía cómo luchar contra algo como la peste. Durante la Edad Media la medicina era más empírica que científica. La práctica médica se realizaba de una forma reflexiva partiendo de los textos clásicos y no científica basada en la experimentación metodológica. De hecho, una buena representación de esto se puede ver en la película El Médico, que es una buena representación de cómo era la medicina de esta época. Al ser la medicina tan precaria, no había mucho que hacer, no se podía conocer el origen de la enfermedad y mucho menos hacerle frente. Muchas veces, los medicamentos que se utilizaban para tratar de prevenir o de enfrentar a la peste, más allá de ayudar, resultaban perjudiciales para la salud, ya que muchas veces se utilizaban brebajes hechos con hierbas, piedras preciosas y en ocasiones metales pesados. Si hubo algo acertado, fue el uso de las mascarillas con hierbas en la punta, para intentar purificar el aire que respiraban. Sí, esos eran los médicos. La peste negra llevó a pensar a las personas que era el fin del mundo, que el anticristo estaba por aparecer o que ya estaba entre ellos. Apuntaban a políticos y personajes históricos. Pensaban que la segunda venida de Cristo era inminente, que era un castigo divino, que las plagas del mundo se habían desatado y que el juicio final estaba cerca. Pero no fue así. El final de los tiempos no llegó. La enfermedad azotó de igual manera a ricos y a pobres. Durante 4 siglos, la enfermedad permaneció activa. La población de la península ibérica descendió de 6 millones a 2,5 de habitantes, mientras que en Europa el índice de mortalidad rondó el 60%. La peste estuvo presente en el viejo continente hasta después del siglo XIX, aunque hoy en día siguen habiendo contagios por otras partes del mundo. De hecho, en el 2010 y 2015 se notificaron 3.248 casos según los datos de la Organización Mundial de la Salud, por sus siglas la OMS. Pero, ¿cómo se superó la peste negra? Bueno, eso se debe a que hubo un incremento en las medidas de higiene. Además, los cadáveres de muchos muertos eran incinerados en grandes hogueras a diario. Luego hubo un gran incendio que aniquiló, desplazó y ahuyentó a las ratas. Cuando la población de ratas disminuyó, también se dio un poco la epidemia. Dentro de la Edad Media no existe una cura como tal. La peste negra fue desapareciendo gradualmente, pero nunca fue vencida. Como lo mencioné, en el 2010 y 2015 aún se notificaron casos. Si bien no se venció, se logró controlar. Las medidas más efectivas para combatirla fueron las medidas fitosanitarias, como la cal viva, el fuego y la mejora del saneamiento, pioneras de su época y contradictorias al contexto social predominante de la época. Por tradición, los difuntos debían de ser velados días después de su muerte, cuestión que ayudaba a propagar la enfermedad. Los entierros religiosos tampoco cumplían con las medidas de control. De esta manera, y ante estas circunstancias, los fallecidos eran enterrados en fosas en las que se alineaban y se envolvían en sudarios de lino, vertiéndose grandes cantidades de cal viva disuelta en agua. Esto sellaba la tumba y mermaba la expansión de la enfermedad. Además, la ropa de cama y prendas de los infectados eran finalmente picadas y quemadas. Así,
como sus pertenencias personales. Esta técnica se consideró una de las más efectivas para erradicar la peste, según apunta el estudio de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, este fue el resumen de la peste negra. Espero te haya gustado o te haya servido. Recuerda que en la descripción siempre están las fuentes que se utilizan para la realización de este video. Si te gustó, recuerda dar me gusta, comentar, suscribirte, compartirlo. Ya casi alcanzamos los 500 suscriptores. Bueno, cierto. Un saludo para Carlos David Montiel Chaverra, Uralice su Montiel, y para Andrea Moreno, ya que es la suscriptora más activa del canal. Ahora sí, sin más que decir, nos vemos o nos escuchamos en la próxima. Yonti fuera.